¿Qué es esbozarte? Imposible contártelo en 20 segundos, pero sí te diremos que es tu escuela de doblaje. Te guiaremos de forma profesional y con un seguimiento personalizado desde tus primeros pasos hasta tu despegue profesional. No sois números, sois alumnos. Y no vendemos motos, vendemos calidad. Es Voz Arte, el arte de la voz. Esbozarte patrocina este podcast. Comienza Dóblame Mucho, con Noemí Goma y Davinia Martos. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Dóblame Mucho, donde un podcast más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Demos la bienvenida a mi compañera, Davinia. ¿Qué tal, Davinia? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Esto de qué va hoy? ¿Hoy no hay peli? ¿Qué pasa aquí? Hoy no traemos película, por supuesto. Hola a todos, hola Noemí, hola doblajeros y doblajeras. Hoy no os traemos una película, ni una serie, ni un videojuego. Hoy vamos a hablar sobre la traducción de películas y series y videojuegos. ¿Qué te parece el tema de hoy? Oye, pues me parece súper interesante. Hombre, porque la traducción de una película o de una serie es fundamental para entenderlo, ¿no? En nuestro idioma. Creo que es el primer paso de todo el proceso del doblaje. Así que una buena traducción es bastante complicada. No solo no tiene que perder el sentido original, sino que también tiene que entenderse en nuestro idioma. Claro, y por eso precisamente hemos invitado a nuestro saloncito a una traductora de cine que lleva un montón de series y películas traducidas. Ella es Marta Bagonza Jaén y ya la hemos nombrado en el programa de Padre Made in USA porque es la traductora de esa serie. Y hoy viene a sentarse y a contarnos todo sobre la traducción en nuestro saloncito virtual. Así que, Marta, pasa. Bienvenidos al saloncito de Dóblame Mucho y bienvenida Marta, gracias por estar con nosotras, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muchas gracias a vosotras por invitarme, yo encantada de estar aquí con vosotras. Qué ganas teníamos, de tenerte por aquí. Y yo, la verdad, estoy nerviosilla pero muy contenta de a ver qué podemos sacar de los entresijos del doblaje, la traducción y demás. Genial. Bueno, pues como a cualquiera de nuestros invitados, siempre les hacemos la primera pregunta que es de rigor, al igual que la última, y es ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas al mundo del doblaje o cómo llegas al mundo de la traducción del doblaje o va todo en uno? Cuéntanos. Bueno, pues mi historia es muy particular en el sentido de que voy dando tumbos en la vida y entonces me preguntan ¿qué eres? Y nunca sé qué contestar porque soy tantas cosas. Empecé en la traducción porque yo desde niña me ha gustado mucho los idiomas. De hecho, me acuerdo que yo era muy chiquitina y mi abuela me regaló un libro de cuentos, tendría 5 años, y cogí un cuaderno y me puse a traducir los cuentos. Hola. Entonces dije, creo que desde niña llevo ese amor por las lenguas. Yo era muy, muy tímida y veía a un extranjero y me lanzaba a hablar con él en inglés. Imagínate una niña chiquitina, ¿no? Porque yo empecé a estudiar inglés desde los 3 años. Wow. Entonces, pues ahí empezó la semilla de lo que es la traducción. Yo antes de estudiar traducción, estudié ciencias económicas. Vaya. Y trabajo en un despacho de abogados que sigo hoy a tiempo parcial colaborando con ellos, jurídico. Entonces empecé traduciendo jurídica y económica. Me sentía cómoda por mis conocimientos, ¿no? Pero de repente vi un anuncio en el segunda mano. Entonces era muy habitual, claro, es que ya tiene una buena edad, y ponía, se busca traductor o traductora audiovisual. Y yo dije, ¿qué es eso de audiovisual? Me sonaba, sí, audiovisual, me sonaba audio y a visual, pero no tenía ni idea de qué era. Y entonces yo vivo en Las Rozas y la prueba era en Majadahonda, que es el pueblo de al lado. Dije, bueno, pues voy a probar suerte, voy a ir a la prueba. Entonces me acuerdo que me pusieron una prueba que tenía que sacar de oído y transcribir y traducir de un talk show de estos americanos que ya sabéis que tocan temas muy surrealistas. Entonces yo decía,
o me ha salido muy mal, o este señor dice unas cosas muy locas. Entonces, bueno, hice la prueba y me acuerdo que me cogieron por dos cosas, aparte de porque sí que decía esas cosas tan locas que yo había entendido, porque yo, como mi padre era taquimecanógrafo, me enseñó a escribir, o sea, era muy hábil y muy rápida. Claro, estamos hablando de hace muchos años. No voy a decir los años para que no se descifre la edad del todo, pero muchos. Entonces dijo, ¿lo has puesto todo en mayúsculas? Y dije, claro, porque el texto no. Ah, no te preocupes, te lo cambio. Entonces el tío flipó, dijo, ostras, esta chica, o sea, en un momento lo ha solucionado. Entonces, bueno, pues me cogieron por mis dotes de traducción, quiero pensar sobre todo, y también por la ofimática, ¿no? Claro. Entonces, eso fue mi primer paso con la traducción audiovisual ya. Entonces, pues bueno, pues ahí ya empecé a centrarme en audiovisual y recuerdo que uno de mis clientes siempre me decía, oye Marta, tienes una voz muy bonita, ¿por qué no intentas meterte en algo de doblaje? Y yo era muy tímida, muy tímida. No, pero es que además yo no sé interpretar, tal, no sé qué. Y entonces, pues bueno, yo seguí traduciendo, más clientes. Empecé en subtitulado, eso tengo que decirlo, que yo el doblaje realmente a traducir para doblaje, bueno, ya hace años también, hará unos 15 años, pero todos los previos antes, que son unos cuantos más también, era subtitulado. Entonces, pues bueno, lo uno lleva al otro, luego algún cliente que yo traducía también cursos corporativos me dijo, locútamelo, y yo, pero yo no sé locutar. Pero sí es cierto que como traductora e intérprete tenía formación de voz. Yo había hablado en cabina, estaba acostumbrada a vocalizar más o menos, a tener un tono que llegara al que te está escuchando. Entonces creo que un poco esa faceta tan múltiple que tengo de distintas disciplinas, pues me ha ayudado a llegar un poco a ahí. Claro. Oye, ¿cuántos idiomas sabes? Saber ninguno. Pero digamos que me voy manejando como puedo. Tengo el español como el castellano como materno y luego traduzco del inglés y del francés. Vale. Empecé a estudiar ruso, pero esto fue, digamos, en los tiempos de, pues eso, hace ya en los anales de la historia, cuando se estilaba lo de tener los pen pals, ¿no? De escribirse con gente del extranjero, pues yo me escribía con un chico ruso que trabajaba en el Hermitage de San Petersburgo. Y entonces, pues lo típico, ¿no? Hija, yo quiero aprender ruso. Y empecé a estudiar ruso, pero bueno, lo abandoné porque la dificultad era demasiada. Demasiado. ¿Y en el doblaje? En el doblaje empecé, pues mira, curiosamente, yo ya tenía el interés de decir, me gustaría saber, porque te lo cuentan un poco, qué pasa con mi traducción cuando llega a sala de doblaje. Y ya un poco movida, porque sí que es cierto que empecé a locutar, yo también hago audiodescripciones, las locuto desde hace muchísimos años. De hecho, participé un poco en la redacción de la norma UNE, o sea, entonces, pues dije, voy a intentar aprender doblaje un poco, sobre todo desde una perspectiva para que yo pudiera mejorar como traductora sabiendo qué pasa después, ¿no? Porque ahora hay más contacto con los directores y directoras de doblaje, pero antes es que no había ninguno. O sea, de hecho no sabías ni quién dirigía. O sea, claro, esto ya está desvelando que tengo bastantes años. Empecé con VHS, sí, o sea, esto ya es... Bueno, el VHS lo hemos usado Davinia y yo, o sea, no tienes mucho tiempo. No tienes muchas más que nosotras. Es broma. O sea que estamos a la par todas. Sí. Bueno, entonces pues dije, voy a buscar una escuela de doblaje, formación, entonces empecé a buscar y dio la casualidad de que, a ver, una de las series que yo traducía, que además fue de las primeras que empecé a centrarme ya en el doblaje, porque desde entonces casi no subtitulo, prácticamente me centro ahora en el doblaje, pues yo tenía mucho cariño a Lorenzo Beteta, porque además, o sea, siempre se ha portado muy bien conmigo como director, además recuerdo que alguna vez, pues ¿sabes? Con él sí que tuve contacto, ¿no? Ya era... Y entonces vi que tenía una escuela. Dije, anda, o sea, es que vamos, el destino me ha dicho, mira, aquí lo tienes. Entonces, pues empecé un poco como prueba. Luego he ido a varias escuelas, pero el doblaje lo que tiene es que te engancha. Dije, yo quiero ser actriz de doblaje. Además, mi madre ha sido durante muchos años directora de teatro amateur. De hecho, me sacó en alguna pequeña obra para quitarme el miedo escénico y bueno, pues me enseñó mucho, ¿no? De interpretación y demás. Entonces, esa es un poco la historia de
cómo me O metí sea, en doblaje. empezaste con EDM. Empecé con En EDM, EDM. efectivamente. Ujú. Ujú. Empecé en EDM y bueno, o sea, y bueno, sigo ya, ahora ya un poco no el tiempo, sí, pero yo creo que el doblaje, como la traducción, yo soy doña cursos, siempre estoy haciendo cursos, intentando ampliar, mejorar, refrescar. Yo también, Estamos y Davinia igual. es otra. Bueno, también quiero saber, que eso no lo sé. ¿Cómo es el proceso de traducción de una película? O sea, desde que te llega, o sea, tú recibes esa película en Top Secret, no sé si me lo imagino en un sobre sellado ahí que ponga, no lo sé. O un email criptado. Claro. Claro, que tienes que descifrar en Buf. ruso. Tienes que poner el ojo ahí para que... No. Bueno, ¿Cómo a es todo ver, ese claro, proceso hasta que llega? Porque ya nos has contado, perdona que te corté, nos has nada. contado que ya sabes, o sea, casi que conoces, ¿no? A quién va luego esa producción para que la ajuste el director o directora y tal. ¿Cómo es ese proceso desde el inicio, desde que a ti te llega ese sobre secreto encriptado? Antes era un sobre secreto, ahora es un email Un con email. marcas de agua en el vídeo, un montón de doble seguridad, de que tienes que bajarte una aplicación, que tienes una contraseña, no funciona en todos los navegadores, o sea, hay mucha seguridad. También depende del producto. A mí no me ha tocado ninguno, pero hay películas que no pueden salir del estudio y tienes que ir al estudio a traducirlas. Yo esas, por motivos logísticos, nunca he aceptado ninguna de esas, pero las hay. Las hay que, digamos, quiero pensar que cada vez menos con otra serie pero tengo hasta hace muy poco, incluso, no recuerdo qué película era, hubo una que el traductor se tuvo que marchar a Estados Unidos, ahí en una especie de gran hermano encerrado, Una para burbuja. traducirlo. O sea, tremendo, tremendo. Pero bueno, Alguna de lo más... Disney y Marvel, de estas así. Era una de esas, sí, o sea, Seguro. una locura, una locura. Además, claro, tú no tienes, o sea, los medios para documentarte y demás, o sea, no sé, pero bueno. Normalmente te llega, o sea, primero te llama o te escribe un email, cada vez te llaman menos, ya es todo, se está perdiendo un poco la voz, es todo por un email o un WhatsApp, incluso algún cliente me manda un WhatsApp, Marta, tengo una peli, puedes... Entonces, desde que aceptas el encargo, normalmente cuando te dicen que si la aceptas, no te dan a veces ni el título de la serie, ¿eh? Bueno, hablo de series porque hago más series que pelis, pero es una serie, yo qué sé, de Netflix, es una serie que bueno, esa es otra. Netflix trabajamos en una plataforma específica. Vale. Bueno, pues te llega el guión. Aquí yo a veces pregunto, ¿no? Si trabajas con material preliminar o con material final. Porque a veces entre el preliminar y el final hay pocos cambios, pero a veces. Yo trabajé, por ejemplo, en la serie Masters of Sex, que esta es de hace ya unos añitos. Esa, por ejemplo, entre los preliminares y los finales, es que era casi otro capítulo. O sea, era como desesperante, ¿no? Porque normalmente va todo con mucha prisa, ¿no? Sí. Claro. Entonces, claro, el guión normalmente a veces sí, a veces no, suele tener tu marca de agua, o sea, pone Marta Baonza, así en diagonal, en todas las páginas. Y el vídeo también. O sea, de hecho, ahora hay mucha seguridad, ya casi a veces algunas plataformas no te dejan ni descargarlo, tienes que trabajar online. Por ejemplo, el tema de Netflix, que tienen un software, vamos a decir, pero es online, que, a ver, hay gente que lo adora, yo, ahora que no me oye nadie, lo odio un poco. Pues porque yo me apaño, o sea, yo soy con mi editor de texto en mi pantalla, mi otra pantalla, entonces pues entonces a veces estás un poco restringidos. Luego cada cliente, cada estudio, más que cada cliente final, también a veces tienen una plantilla diferente, ¿no? O sea, si yo trabajo con el estudio X, tengo que rellenar una plantilla, eso ya son temas internos suyos, ¿no? Entonces, cuando trabajas con material preliminar, sabes que cuando llegue el final, normalmente vas a tener poco tiempo para revisarlo y trasladar los cambios. A veces estos cambios se hacen ya incluso cuando se ha doblado el guión, con lo cual hay que hacer retakes o añadidos, dependiendo, ¿no? O sea, van marcados también un poco por los plazos. Sí, porque ahora supongo que vais a piñón todos. O sea, hay clientes que además es que, o sea, yo soy sincera. Necesito esto para dentro de 3 días. Digo, mira, no lo hago porque es que yo sé que no te lo voy a poder hacer bien porque es que no soy una máquina. Y hay días que tienes muy inspirados. O sea, hay días que... De hecho, a veces yo trabajo mucho de noche porque no tengo interrupciones, porque yo soy como un búho. O sea, yo rindo más de noche que de día. Entonces, pues,
Si veo que me está cundiendo, aprovecho. Pero claro, si tienes que entregarlo, tienes un límite de tiempo y ese día, pues estás que no te surge, porque claro, tienes que adaptar muchas veces a la cultura, tienes que pensar en chistes no fáciles. O sea, yo, por ejemplo, he traducido bastante animación, como BoJack Horseman o Padre Made in USA. O sea, tienes que estar, pues, o sea, quiero decir, no es como cuando traduces una frase que puedes cuidar el estilo, pero no necesitas esa creatividad que a veces no tienes. O sea, entonces sí, o sea, yo cuando veo que no, digo, mira, lo siento, si me das un poco más de margen, sí, si no, no te lo cojo porque no quiero hacerlo precipitadamente y que lo digas, joder, qué mal traduce ahora esta, no, entonces no. Claro. A veces piden imposibles a veces. Cuando hemos tenido directores de doblaje aquí en el programa, pues una de las cosas que dicen, que bueno, como ellos también son los que ajustan la mayor parte del tiempo, que es muy importante hacer un buen tándem con el traductor. Sí. Y bueno, y para no perder ese sentido original y que quepa en la boca. ¿Tú en eso cómo te ves? Porque has hablado que ahora sí tienes más contacto con ellos para hacer esos cambios que antes a lo mejor costaban un poco más. Sí, luego también depende un poco del director o la directora. Hay directores y directoras que a mí me contactan, oye Marta, no he entendido muy bien por qué has puesto. Yo soy mucho de poner notas. De hecho, a algunos directores o directoras les aviso. Oye, porque hay algunos que les gusta y otros que no. O sea, yo, a ver, evidentemente poner notas lo hago para ayudar, porque a mí me consume mucho tiempo, tal, pero a veces quizá si tomas sobre todo decisiones arriesgadas, quiero que el director o la directora sepa por qué la he tomado, ¿no? O sea, entonces que en base a ello ya decida si le gusta la opción o por dónde tirar, ¿no? O sea, porque, claro, a veces hay en series, por ejemplo, juegan mucho con las aliteraciones, que es que eso es imposible de mantener, bueno, imposible, entre comillas, ¿no? Entonces, buscamos otro recurso para trasladar ese juego, ¿no? Con el lenguaje. Entonces, yo le explico, mira, en inglés juega con esto, con esta palabra, porque suena con tal. Y entonces, pues, yo pongo muchas notas y la mayoría de las veces el director o directora tampoco me contacta. Luego hay algunos que sí, para cosas puntuales o demás. Es como siempre, también es el factor tiempo. O sea, a veces yo entrego la traducción y sé que el ajuste se lo piden a lo mejor a los 2-3 días. Bueno, te pongo un ejemplo. Entonces, claro, tampoco tienen mucho margen más que de contactar para preguntar dudas. Yo intento dejárselo lo mejor posible para que no tenga... O sea, yo en las traducciones siempre pongo mi número de teléfono y tienen mi email o demás. Entonces, hay, por ejemplo, algún director... Sobre todo, yo trabajo mucho con Barcelona. Aparte de con Madrid, sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, he notado que los directores de Barcelona tienden a contactarme más. No sé si es casualidad o un modo de trabajo. Luego, por ejemplo, depende del estudio. Hay estudios donde nos hacen como una cadena en el email, entonces vamos todos copiados. De hecho, yo, por ejemplo, necesito a veces los ajustes porque cuando hay recapitulaciones de estas en episodios anteriores y te salen ahí... Pues claro, si yo no tengo el ajuste, yo te voy a poner mi traducción, no cómo ha quedado, porque yo si no recibo ese ajuste, no sé cómo se ha ajustado, porque a ver, yo evidentemente no ajusto para boca ni demás, pero si el original dice un monosílabo, le voy a hacer la faena al director y directora de ponerle 7 palabras para que luego tenga él que ajustar, ¿no? O sea, lo intento tener en cuenta, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea... O sea que sí, entre vosotros, en algunos sí que hay algún tándem y que viene bien siempre trabajar un poco en equipo, ¿no? Sí, de hecho, hace poco precisamente un director que además está nominado a un premio Atraes ahora me dijo, no sé cómo bromeando, dijo, es que siempre he pensado que teníamos que estar como diciendo en un sitio así idílico, todos trabajando en equipo. Y además le agradezco mucho porque, por ejemplo, en Barcelona he observado, a ver, aquí en Madrid, hablo de Madrid y Barcelona porque son los que más conozco, ¿no? Sí. Generalmente el ajustador y el director suelen ser la misma persona en Madrid. Sí. En Barcelona es más habitual que el ajustador no sea el director o directora. O sea, por lo menos por mi experiencia, ¿eh? O sea, tampoco trabajo en todos los estudios. Eso sí que me llama la atención, ¿no? Que es más habitual, o sea, muchas series no es el director o la directora la misma que ajusta. En cambio, en Madrid prácticamente en todas las que me ha tocado a mí particularmente han sido la misma persona. Y ese, por ejemplo, sí que, además es que él captaba incluso algunas cosas que a mí a lo mejor, pues tienes toda razón, que da mucho, o sea, yo creo que somos un equipo, yo no me ha casado con que esto no, vas a buscar una mejor opción porque además tú tienes una experiencia en ajuste que yo no tengo. O sea, yo me he formado para ajustar, pero yo no soy ajustadora. Entonces, pues claro, yo confío mucho en el equipo y la verdad es que en general me han tocado equipos maravillosos y estoy encantada de cómo ha quedado. Hay veces que me han tocado la traducción y dices...
joder, me cago en la leche con lo que yo me he tirado para llegar a esta solución, pero comprendo que lo han hecho por algo, ¿sabes? Pero te da rabia, dices, claro. ay, si supiera lo que yo he sufrido para llegar a esto, para que ahora, ¡pum!, fuera. Bueno, mira, te quería preguntar una cosa, porque nos has dicho antes que te gusta traducir de noche, ¿no? Que no tengas tú muchas distracciones ni interrupciones, pero ¿qué haces cuando llegas a un momento de estos de bloqueo? ¿Tienes algún, no sé, algún método o algo que te haga volverte a la inspiración al cuerpo? Bueno, cuando ves que estás bloqueada, que no puedes más, o sea, lo mejor es que pares, te des una vueltecita, descanses un ratito. Yo a veces, o sea, a ver, estoy acostumbrada mucho a trabajar de noche también porque yo tengo un horario muy nocturno de siempre, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, trabajo en un despacho de abogados por las tardes, que es este que sigo ahí, que me ha permitido también aprender, crecer mucho y sigo en contacto con el inglés jurídico, que al final son mis inicios. Yo lo que hago muchas veces incluso, aunque suene, o sea, va a sonar un poco raro, pero, por ejemplo, imagina, son las 2 de la mañana, no puedo más, estoy cansada, pues me meto y me echo un par de horitas en la cama. Hablo de situaciones donde tengo un plazo que no me queda más remedio que hacer eso. Pues me echo un par de horas y me despierto y sigo trabajando. Y luego a lo mejor por la mañana, claro, a lo mejor luego me levanto a las 12, claro, es que me ha costado a lo mejor a las 4, a las 5 de la mañana, pero bueno, eso ya es o sea, es particular de mi manera de rendir. O sea, yo por lo que sea es como que me reactivo por las noches. O sea, por la tarde. Yo rindo mucho más por la tarde que por la mañana. O sea, he intentado cambiar mi horario porque, claro, a veces te llega un mensajero a las 10, ya sales ahí con la legaña y dices, qué vergüenza. Pero... Sí, que al final la vida del ser humano de este primer mundo es diurna, no es Claro. Entonces yo sé que voy un poco contracorriente. Luego lo que yo hago, o sea, yo digamos... El último repaso lo tengo que dar lúcida. De hecho, o sea, yo traduzco según tenga el material o no, porque a veces me llega el guión y no tengo la imagen. Entonces, si yo puedo ir avanzando el guión, como ya, o sea, quiero decir, ya desarrollas un poco la intuición. A veces la imagen te cambia toda la traducción, pero más o menos, además es bonito también cómo yo me voy imaginando esa serie antes de verla. Porque, claro, voy traduciendo el guión y la voy recreando. Luego no tiene nada que ver con lo que yo me he imaginado, pero... Porque, perdona, ¿no te llega la imagen con el texto? No siempre simultáneamente. A veces llega antes el guión, yo siempre lo pido. O sea, a veces hay estudios que dicen, todavía no... Entonces yo digo, si tenéis el guión, mandádmelo, porque yo voy avanzando, porque Claro. me lo voy haciendo el borrador. Y luego a lo mejor los chistes, a ver, hay chistes que necesito la imagen, porque claro, a veces la polisemia de las palabras, al no verla, pues sin la imagen puedes meter la pata, pero sí que me ayuda a ir preparándome y luego voy más rápido, ¿no? O sea, yo normalmente traduzco, si tengo la imagen, voy traduciendo con la imagen, si no tengo la imagen, traduzco el guión, luego lo repaso 2 veces con el vídeo, voy puliendo y luego me leo todo una vez sin vídeo ni nada, un poco por coherencia, por ver que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parecen más complicadas, que a veces me hago en Excel, es el tratamiento de tú, usted, etcétera, ¿no? O sea, porque luego te tienes que acordar, ostras, a este le tuteaba, a este no. Luego, claro, le pongo notas al director también o directora. Yo creo que aquí ya se tienen que tutear, porque a lo mejor empieza una relación muy formal y luego ya pues se enrollan y dices, no, va a seguir tratándose de usted, ¿no? Claro. Hay muchísimas cosas que tener en cuenta, ¿eh? Sí. Muchísimas. Sí. No, y lo que has dicho, tú eres como la que se lee el libro y después se ve la película, ¿no? Claro. Que al final no tiene nada que ver, los personajes tienen otra cara, la trama es otra. Claro, la gran mayoría de veces sí que me llega la imagen y el vídeo juntos, ¿eh? Pero vamos, quiero decir que hay bastantes veces también un poco por adelantar por lo que decimos de los plazos, ¿no? Si yo tengo que esperar a que llegue el vídeo, luego me lo van a pedir en 2 días y yo tengo el guión con una semana, pues hombre, yo ya cuando tenga que revisarlo tengo muy avanzado, o sea, porque es también mi manera de trabajar ahí. Yo, por ejemplo, en el borrador voy muy deprisa, o sea, quiero decir, no me detengo tanto en buscar la mejor opción, sino voy a terminarlo todo, porque a veces la primera impresión que me viene a la mente así, sin pensar mucho, es con la que me quedo. Otras veces no, es como, pero Marta, por Dios, ¿qué has puesto aquí? Entonces, es también mi manera personal de trabajar, ¿no? Que prefiero tener psicológicamente, cuando lo tengo, aunque sea, digamos, muy, muy borrador,
en mi mente es como, bueno, ya lo tengo todo traducido, luego ya es repasar, que a lo mejor el repaso tardó 4 veces más que en la traducción. No sé si me explico, pero... Sí, sí. Sí. Sí, pero bueno, ya vas con tu idea de más o menos de qué va esto. Claro, ya sé si este se va a morir al final, entonces ya tengo en cuenta a lo mejor determinadas decisiones, yo qué sé, un poco el tener la visión de conjunto. Claro. A veces, Bueno, perdonad que os interrumpa, te llega el capítulo 3 antes del 2 y eso ostras. también es un problema. Porque claro, a veces decisiones de traducción o de continuidad que tomas en el 2 influyen en el 3. Pero si no lo has dicho porque no ha llegado, o sea, también a veces pasa eso. Jo. Claro. Sí, ya te Ahora, quedan ahora muchas entiendo cosas en- muchas cosas de las que ves que tú dices, pero esto no tiene nada que ver. Claro, intentamos tener una visión, pero el problema es que estamos con a lo mejor 3 series a la vez. O sea, y a veces no siempre, o sea, quiero decir, intentamos tener comunicación, pero es la utopía, ¿no? No siempre Claro. es posible. Sí, ¿no? Y al Ya. final con las prisas es que hay veces que es imposible volver a rehacer o retocar lo que ya está entregado o ya está hecho, ¿no? O temas de marketing. Yo siempre pongo un ejemplo, ahora mismo no recuerdo. Traduje una serie para Telecinco hace muchos años, Galerías Paradise, que estaba basada en un libro, ahora mismo no recuerdo el autor, es muy conocido, pero se me ha ido. Bueno, el caso es que yo le decía, porque o sea, el nombre de las galerías, o sea, desde marketing, desde no sé quién decida este departamento, decidieron llamarlas Galerías Paradise. Pero en el libro original se había traducido por El Paraíso. Entonces, claro, yo además a la directora, no recuerdo al mismo quién era, le decía, me da miedo lo de las Galerías Paradise, porque yo traduciría como se quedó en el libro, ¿no? O sea, el paraíso y demás, tal. Vale, lo avisamos, venga, decidimos poner el paraíso y de repente veo en la promoción, Galerías Paradise, yo, no. Entonces, la directora igual además un WhatsApp, Marta, ¿lo has visto? Digo, sí, lo he visto. Entonces, claro, hubo que cambiar todas las referencias a... En algunos se quedó entre nosotras el paraíso. Claro, si no sabes todo esto dirías, joder, pues vaya equipo de traducción y de... Quiero decir, es que claro, cuando no hay conexión, adivinos no somos. Ya. Bueno, estuvimos hablando con Chus Barona sobre la serie de The Good Doctor y el ajuste, ¿vale? Y entonces le preguntamos que ya se hubiera sacado la carrera de medicina con tanto tecnicismo. Me imagino que en tu caso, en vez de médicos, han sido policías como la de Blue Bloods, que han sido 13 temporadas. ¿Has llegado a aprender todos los códigos? Como el típico 343, violencia doméstica y cosas así. O bueno, Pues, o como ya tienes base jurídica, te ha ayudado. Claro, me ha ayudado un poco eso y luego también los excels de mis glosarios, ¿no? O sea, que me voy haciendo glosarios para cada serie un poco cuando vuelve y demás, pero de hecho, claro, ahora me ha caído otra policíaca. Me gustan además ese género, o sea... Y claro, al final pues te sientes más cómoda porque claro, sí, me acuerdo por ejemplo la palabra bus, ¿no? De autobús, pues utilizan bus como ambulancia. La primera vez que me apareció, que yo no lo sabía, y es que viene aquí el autobús ¿sabes? Luego por contexto lo deduces, ¿no? Pero claro, ahora, por ejemplo, es una cosa muy tonta, ¿no? Pero me aparece recurrentemente porque lo utilizan mucho y además es curioso porque, bueno, yo solamente he estado en Estados Unidos, en Nueva York y en Boston. Y entonces, claro, cuando hacía Blue Bloods era como estaba recreando muchas de las zonas, muchas de las cosas que había estado allí, ¿no? Entonces y ahora me ha caído una que transcurre por Boston, o sea que digo, bueno, qué casualidad. Mi barriada. Pero bueno, se llega a aprender otros términos, otras, ¿no? Acaba... Sí, claro, porque luego te das cuenta que es recurrente, ¿no? O sea, incluso ves otras series. A ver, yo cuando estoy viendo una película, una serie en el cine, en la televisión, yo no la veo como un espectador normal, no lo puedo evitar. O sea, tengo el chip ahí. Digo, mira cómo han traducido aquí esto, qué buena idea, me lo voy a apuntar yo para cuando me salga. Claro, ves que todo vuelve a salir, ¿no? Sí. O sea... Qué guay. Y has llegado a darte cuenta, por ejemplo, las series policíacas, ¿no? Que se usan mucho, como ha dicho Davinia, 343, violencia doméstica. Sí. Coincide, porque ya, claro, ya que tienes tu Excel, a lo mejor lo puedes comprobar. ¿Coincide siempre el número del código de aviso con lo que es o se inventan los números? Yo creo que a veces se los inventan, pero luego también estoy viendo que, por ejemplo, hay unos códigos para la policía de Nueva York que a lo mejor no coinciden con la policía, yo que sé, me lo invento, de Los Ángeles. O
sea, yo, claro, centrada en Blue Bloods, pues ha sido básicamente, claro, los códigos de Nueva York, pero sí que he visto buscando y documentándome que no siempre coinciden, ¿no? Y luego utilizan mucho, o sea, mucho, yo que sé, como el 10-4, ¿no? Que eso se utiliza también en combate, o sea, en radio, o sea, sí que hay unos códigos que se van repitiendo. Lo pasé peor, por ejemplo, cuando me tocó una Silicon Valley, que era muy tecnológica, y aquí sí que yo tengo un amigo informático, además, que, ¿sabes? De estos que son muy frikis, porque eran cosas que a mí se me escapaban mucho. Había muchas de las nuevas tecnologías de metadatas, esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Big Data, que era incipiente entonces, y yo estaba totalmente perdida. Entonces yo le decía, se llama Roberto, Roberto, mira, en inglés dice esto que estoy diciendo en español, ¿tiene algún sentido o es una barbaridad? Porque esa serie fue muy complicada a nivel tecnológico. Prefiero a los policías, ¿eh? Yo la he visto y es verdad que es muy buena esa serie, pero tiene un tecnicismo que mi marido es informático también, y yo le decía, ¿eso qué es? Y él me traducía de tu traducción. Era horrible, o sea, yo no me enteraba, yo decía, Roberto, por Dios, dime que tiene sentido. Claro, tienes que aprender de todo lo que decía Chus Barona, ¿no? O sea, es que al final Sí, al final te matriculas en medicina, en Big Data, en policía, ya puedes ejercer de todos los servicios. Bueno, yo hice un curso online de criminalística, ¿no? Porque además es un tema que también me gusta, precisamente un poco para ver, pues, vocabulario, como procedimientos. Sí. Qué guay. Bueno, tenemos una duda, ¿vale? Porque somos muchos los que cuando vemos series nos damos cuenta de que los subtítulos muchas veces, bueno, la mayoría de las veces incluso, no tienen nada que ver con lo que, bueno, nada que ver, entre comillas, ¿vale? Sí, lo voy a entrecomillar. Pero bueno, que como que se separa mucho de lo que es al final, el texto final de doblado. ¿Qué diferencia hay entre traducir para la voz hablada, para el doblaje, o traducir para los subtítulos? A ver, básicamente cuando tienes un subtítulo tienes el original ahí. O sea, tienes que, entre comillas, ser más fiel. Pero ¿qué ocurre con el subtítulo? Que tienes una restricción técnica de lectura. O sea, tú tienes que... De hecho, es una de las cosas, cuando yo daba formación en la primera empresa en la que trabajé, yo siempre les decía a los traductores, porque he pasado por ello, te vas a frustrar porque no puedes elegir la mejor opción de traducción que te han enseñado en la carrera. Tienes que elegir la más sintética y que transmita lo más... Vas a tener que discriminar, o sea, y tener que renunciar a información porque no da tiempo a leerlo. Porque en los que vemos habitualmente productos subtitulados tenemos una velocidad de lectura superior a la media, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que también he hecho subtitulado para sordos, la velocidad... Una de las quejas que había a veces del conjunto, no tiene que ver con traducción, pero bueno, como estamos con subtítulos, de los sordos era, no nos quitéis información. Entonces, claro, no te va a dar tiempo a leerla. Si yo que estoy oyendo, que tengo el apoyo auditivo para leer más rápido, no me da tiempo a leerla, tú que no tienes audición o la tienes mermada, no vas a poder leerlo. Esa es la razón de tener que discriminar. En el doblaje no estamos oyendo el original, entonces hay más licencia. Estamos restringidos más por la boca y ahí pues hay que rellenar o acortar. De hecho, por ejemplo, he traducido una película turca y nunca más. Porque, ¿qué ocurre? Ahí no tengo, o sea, el turco es un idioma muy raro, o sea, perdón, que me perdonen los turcos, que además tengo clientes turcos de otras cosas y son encantadores, pero al final no tenías texto del que tirar, porque cuando traducimos de otros idiomas, porque la gente, pero ¿hablas turco? No, ni turco ni coreano, y he traducido productos turcos, japoneses, coreanos. Entonces nos mandan con una lengua puente, que suele ser el inglés. El inglés antes había bastante francés, pero ahora sobre todo el inglés. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es muy difícil encontrar a lo mejor un traductor de coreano audiovisual y entonces, pues esto se hace traduciendo a través de una lengua puente. Aunque no sepas el idioma original, yo siempre he dicho que lo de traducir es muy intuitivo y el sentido común. Yo sé cuando la traducción es buena o no, pese a no entender el idioma original. O sea, no te sé decir, evidentemente, solucionarlo, pero aquí esto no cuadra. También sé, o sea, si tú estás viendo que traduces algo que no tiene sentido con la imagen, sabes que ahí falla algo. O sea, no... Claro. Y entonces, pues ahí, no sé por qué estaba diciendo esto del turco, pero bueno. Estábamos hablando de los subtítulos, de la diferencia del sintetizar. Claro, pues eso, con el doblaje no se escucha. Entonces, esa es un poco la diferencia que hay
Y cuando dices, no tiene nada que ver, la gente, a ver, yo siempre pienso, intento no criticar el trabajo ajeno sin ver qué hay detrás, porque a veces hay tantas cosas. Yo he traducido una serie para Prime Video, cuando vi los subtítulos casi me caigo del susto, porque no me expliques por qué, o sea, no me preguntes por qué, porque yo no sé la razón, pero pusieron la versión de los subtítulos preliminar y la imagen era final. Lo que os empecé diciendo antes, ahí hubo un Sí, fallo técnico que colgaron los subtítulos preliminares. Claro, quien no sepa esto, dices, pero bueno, pero ¿y qué se ha fumado la que ha traducido esto? O sea que, claro, porque en la imagen preliminar había eso, que luego la ha quitado. claro. Vale, bueno, pues entonces esa es la razón, simplemente por, claro, por rapidez de lectura y Por poder rapidez ir de lectura. comprendiendo lo que está ocurriendo. También hay una práctica que aquí tengo que decirla, que esto es un tema también económico y de costes. A veces se coge la traducción del doblaje para hacer los subtítulos, porque claro, al subtitulador no le voy a pagar una nueva traducción, ya está hecha, entre comillas. Y entonces eso también es una práctica bastante, o sea, me consta que es una práctica bastante generalizada que responde a un tema de costes. Vale. No sé, al final todo... Va a lo mismo. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues sabemos por un pajarito y patrocinador, que es nuestro Pini, nuestro Jesús Pinillos, que eres una mujer muy polifacética, que aparte de traductora, eres actriz, guionista, productora, haces audiolibros y además eres empresaria. Que de todo esto, ¿qué parte es la que más te gusta y disfrutas? A ver, esto es como cuando le dices a una madre, ¿a qué hijo quieres más? A ver, me es muy difícil. O sea, yo es verdad que soy una persona muy pasional. O sea, todo lo que hago, de hecho, o sea, vivo estresada porque, claro, el día tiene 24 horas. Pero vivo feliz en el sentido de que es que me apasiona todo lo que hago. O sea, la traducción me encanta. De hecho, a veces he intentado dejar la traducción, a ver, precisamente por falta de tiempo y porque la traducción tiene unas condiciones a veces bastante complicadas y yo, pues mi vida personal se complica, y me voy haciendo mayor también, pero claro, es como, siento como que me arrancan una parte de mí. Entonces, cuando empiezo a dejarlo, me llaman para un proyecto y digo, sí, venga, vale. No lo iba a hacer, pero... No Luego, ¿qué sabes ocurre? decir que no a la Claro, diversión. me cuesta decir que no a mí, es como, siento eso que me arrancan mi esencia, ¿no? O sea, lo de la voz y demás, pues me enamoré del doblaje cuando empecé a ir a clases. Yo además también me gusta, bueno, soy amateur totalmente, pero me gusta escribir sobre todo poesía. Entonces mezclamos libros, tal, cual. Entonces dije, ya me llevaba yo maquinando porque Traducine es el nombre con el que opero, digamos. Era mi nombre comercial como traductora, que de hecho un día dije, traducción de cine. Ay, qué bonito. Traduzco cine, una traducción bonita. Y dije, pues ya está, Traducine. Busqué que no estuviera registrado y lo registré. Cuando ya fui evolucionando y me dije, voy a dedicarme a los libros, dije, pues voy a utilizar la misma marca porque ya la tenía muy asentada y demás. Entonces, claro, empecé con doblaje, libros, audiolibros, pero yo dije, quiero dar un paso más, que sean varias voces, con efectos, no sé qué. Entonces pasé a la ficción sonora, que es, de hecho, aquí vuestro querido patrocinador también me ha echado un cable con alguna ficción sonora que hemos dirigido, que está por ahí, huele. Y entonces, bueno, claro, lo disfruto. O sea, te metes en una sala, realmente estás siendo una actriz, ¿no? O sea, es como, no tienes el referente del doblaje, que ahí, por ejemplo, es lo que me sentí también un poco preparada para lanzarme, precisamente por toda la formación en doblaje, ¿no? O sea, y pues, ¿qué ocurre? Pues, ¿qué te voy a decir? O sea, esto es mi nueva criatura, bueno, mi nueva, ya llevamos con esto un par de años. De hecho, me he hecho sello editorial, o sea, todos los trámites legales y demás los estamos operando. Acabo de publicar, de hecho, con un autor, un libro físico también, que hemos hecho el proceso inverso. Hicimos primero los audiolibros, que siempre los solemos hacer a varias voces, con efectos de sonido, música, y lo hemos pasado luego al formato físico. Entonces, claro, yo ahora estoy emocionada con esto. Mi único problema es que, pues eso, que los días se me quedan un poquito cortos. Te estoy escuchando y es que... O sea, es que es de las nuestras, Noemi, es de las nuestras. Sé que me entendéis, ¿no? Totalmente, Muchísimo. vamos. A mí también me faltan horas en el día para hacer todo lo que quiero hacer. Bueno, y estabas hablando que hay una de las cosas que a mí me flipa hacer. De hecho, tengo un grupo de teatro que hacemos ficción sonora.
y es la ficción sonora de Mi nombre es John Ford, Ujú. que además, bueno, tiene un reparto de lujo y ha sido Bueno. nominada a Mejor Voz Camilo García en los Podcast Days. Y que Ujú. desde aquí, por cierto, recomendamos a todo el que no esté oyendo, porque, bueno, es un podcast. Voy a explicar un poquito, si me equivoco, me corriges, Marta. Adelante, seguro que no. Pero bueno, es una ficción sonora que recrea una reunión histórica de varios directores de cine de los años 50 durante la caza de brujas de Hollywood. Bueno, pues en el podcast se imagina que un periodista radiofónico se infiltró en la reunión y grabó todo este debate y todas estas conversaciones, incluyendo la frase tan icónica de John Ford de Mi nombre es John Ford y hago westerns. ¿Qué nos podrías contar de esta ficción sonora? O sea, ¿qué impacto crees tú que ha podido traerle a Traducine dónde ha llegado esta ficción sonora? Bueno, pues mira, precisamente ayer se cumplió el 75 aniversario de la reunión real que tuvo lugar en Los Ángeles, en el Hotel Beverly Hills, en la Crystal Room, que de hecho, o sea, Alfonso Suárez, o sea, el guionista y director de la ficción, se documentó de una manera tan exhaustiva que, de hecho, gran parte de los diálogos que están en la ficción son auténticos, o sea, evidentemente traducidos, porque John Ford no hablaba en español Claro. y demás, pero están documentados. Claridad, ¿no? De que no hablaba español. Están documentados y son tal cual. Entonces, el impacto que ha tenido es, aparte que ayer también, pues lo publicamos en redes, hemos superado las 10.000 escuchas. De hecho, la última vez que miré, íbamos por 10.300. O sea, ninguna de las producciones que tiene Traducine, evidentemente, ha llegado tan lejos. Hemos llegado a salir en las noticias de Telecinco, en Cadena SER. O sea, está teniendo un impacto bestial. O sea, evidentemente yo le estoy muy agradecida a Alfonso Suárez por haber confiado en Traducine para producirlo y sacarlo adelante. Y bueno, a todos los que han participado, como os podréis imaginar, como apasionadas del doblaje, o sea, respirar el mismo aire de todas estas personas, pues para mí fue un sueño. O sea, yo a veces me pellizcaba y digo, a ver, ¿estás soñando? Porque, Yo es que o sea, lo veía en redes, que los personajes que veis sacando, y yo ya hiperventilaba de saber toda esa gente que iba a estar participando. Bueno, es que increíble. O sea, yo no he estado en Lorenzo, todo. María Luisa, Madre mía, Camilo García, o sea, es que, a ver, yo es que tengo pasiones y es que cuando le Salvador, digo ¿no? Salvador Vidal. Aldeguer, Salvador Aldeguer. Ay, Salvador, Sí, eso, que además, o sea, Salvador Aldeguer para mí, o sea, aparte de mi maestro, mi amigo, o sea, yo le tengo veneración. Entonces, también, además, muy agradecidos de que él ya está retirado de los atriles y accedió a... Sí. en el libro Es de que, mesa. o sea, bueno, ¿qué decir? Entonces, bueno, el impacto que ha tenido, evidentemente, pues hemos ido teniendo más presencia en redes. Como vosotras sabéis, es un mundo difícil, ¿no? O sea, está también un poco saturado de todo y bueno, lo de la nominación a los premios, yo se lo decía a Camilo porque además le di ya la noticia por teléfono que yo, o sea, hablé con Alfonso cuando lo supimos y demás y yo dije, mira, Camilo, para mí eres el ganador, aunque no haya sido. Pero, o sea, fue un sueño y además ha sido una producción muy, muy cuidada. O sea, yo conocí a Alfonso porque además he participado gracias a él y también en los premios Irene, en alguna cosilla y demás le conocía, pero claro, ahora después de haber trabajado tan mano a mano, ha sido meses. Además, o sea, su grado de perfección, o sea, el perfeccionamiento de todo, el detalle, no, esto no sonaba así. O sea, yo de verdad que, o sea, chapó a su manera de trabajar tan exhaustiva y tan minuciosa que así, o sea, ha sido una producción muy, muy cuidada. O sea, todas le ponemos alma, evidentemente, y las cuidamos, pero esta sabíamos lo que teníamos entre manos, era una joya. Y bueno, también ahí a Tichu Vélez, que ha sido la técnica de sonido, y a Carmen Blaz, que es la de producción. O sea, bueno, a todos. Es que, o sea, no voy a decir a todos porque es que no terminaría. O sea, ha sido una labor, o sea, no os imagináis la de horas que hay detrás comparativamente con otras producciones, bestial. Porque teníamos la responsabilidad de hacer un producto premium, pero súper premium. O sea, las voces ya nos venían dadas de premium, ¿no? O sea, porque es que ver esas personas que hacían pim, o sea, a la primera o segunda daban o sea, increíble. O sea. Qué guay, sí, qué un besito aquí total. A Tichu, que yo también, que coincide allí, y a Carmen, por supuesto, que también estuve en EDM y las tengo mucho cariño.
O sea, dos piezas fundamentales también de esta producción que hay que... Sí. Y la música la compusimos también, aprovecho también a Iván Ruiz Serrano, que es un compositor y pianista excelente. Ah, sí, Adán. Y vamos, o sea, la hicimos ex profeso, le mandamos el guión. O sea, aquí sí está todo, todos los detalles los hemos intentado cuidar al máximo. Por supuesto, Alfonso ha sido el que ha tenido la visión de conjunto, el que ha dirigido todo. Y es que, o sea, no dejamos. Es que hasta me río mucho porque hasta los aplausos. No, o sea, tomas que hicimos para conseguir los aplausos que cuadraran. O sea, cualquier pequeño detalle que parece que a lo mejor no te das cuenta si no has estado detrás, está súper medido. Los ambientes fueron creados además con varios de los alumnos de EDM también, o sea que fenomenal, ¿no? O sea, para mí es un sueño hecho realidad y, o sea, evidentemente, o sea, estoy con esta, o sea, todas las quiero mucho, pero es que esto es una cosa, pues claro, con unas figuras que... Sí, hombre, y una cosa de sueño. Claro, y además una producción hecha por vosotros desde cero, de todo, que no es una película que te llega ya hecha y ya tú solo la traduces o la adaptas, ¿no? Es que tú lo creas desde cero, con todo su sonido, con todo su mimo, su detalle, lo vas creando tú. El ritmo claro. Lo pones tú, no te lo pone ningún actor que ya previamente lo ha hecho, entonces es otro tipo de satisfacción. Sí. Hemos querido meter una preguntita de otra profesional que es amiga nuestra, que se llama Ola, que nos mandamos un fuerte abrazo. Ella traduce, ella es de Granada, ella también estudia doblaje como nosotras, también es una Géminis como nosotras. y es súper... Bueno, ella traduce del árabe al español, entonces le hemos preguntado, ¿qué pregunta le harías a otra profesional como tú? Entonces, pues este ha sido el resultado y a ver qué te parece. Muy buenas, mi nombre es Ola, soy traductora y bueno, primero quiero dar las gracias al equipo de Dóblame Mucho por dejarme hablar. Y pues mi pregunta para Marta sería si de profesional a profesional, desde que salió la inteligencia artificial, si se ha encontrado con algún encargo poco común, algo gracioso, o bueno, si no hay nada gracioso, algo interesante relativo a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, personalmente no me ha llegado ningún encargo de traducción que tenga que ver con la inteligencia artificial, aunque sí que me consta por compañeros que están aumentando los encargos de lo que llaman posedición, que posedición no es ni más ni menos que adaptar lo que ha traducido la maquinita. Tengo que decir, aunque es un tema relacionado, bueno, es medio confidencial, pero como no doy nombres, sí que hay algún estudio que me ha hecho firmar, cosa que me ha alegrado, que no voy a utilizar herramientas de inteligencia artificial para traducir. Olé. Eso es un paso que hasta ahora no me había pasado y que me alegro porque quiero ver ahí un interés en seguir utilizando una traducción humana, ¿no? O sea... Sí. No me ha llegado, ya te digo, ninguna... Sí que me han llegado de voz para educar inteligencia artificial. Además ya tengo la respuesta automática. Muchas gracias por su interés en mí, pero lamentablemente no voy a alimentar una herramienta que me va a acabar quitando el trabajo. Gracias. Sí, o sea, de momento aquí la inteligencia artificial ha venido para quedarse, también tiene cosas positivas, no vamos a demonizarla, ¿no? Pero obviamente yo no, a día de hoy no quiero entrenarla, ¿no? Porque me va a quitar el trabajo. Claro, hombre, eso es obvio. Yo también tenía, aparte de Ola, tenía también esa inquietud de decir, porque yo me acuerdo de pequeña que yo tenía una traductora que era como una especie de calculadora y yo estudiaba inglés y tenía mi box, mi diccionario de inglés a español y español a inglés. Y tenía ese aparatito que me lo trajo mi padre, no sé, mi padre viajaba mucho y me lo trajo de fuera. Y recuerdo que era muy útil, sería la primera IA, ¿no? Era como una especie de calculadora, pero para traducir. Y es verdad que en algunos momentos determinados, cuando ya tenía cierto nivel, pues simplemente para buscar ciertas palabras de una forma más rápida, me ayudaba me era mucho más sencillo que irme corriendo a la letra, buscar y tal. Claro. Entonces, yo sí tenía también esa duda de, ¿tú qué piensas? ¿Que la IA es un amigo o es un enemigo? ¿Es un aliado en algunos momentos?
A ver, yo quiero pensar que se va a convertir en un aliado porque no podemos negar la realidad. O sea, la inteligencia artificial está llegando para quedarse. Mira, yo me acuerdo en los sistemas de reconocimiento de voz. Una de mis primeras parejas era informática, era un informático y estaban empezando me acuerdo que creo recordar que se llamaba Via Voice, el software. Era una risa porque tú le hablabas y cualquier parecido con lo que habías dicho y transcribía no tenía nada que ver. Ahora, un simple mensaje de un WhatsApp lo escribe fiel, o sea, Sí. entonces, a ver, seamos Bueno, a realistas. veces no tanto, ¿eh? Bueno, a veces no tanto. Y a los andaluces, Depende del, Bueno, del, a anda- los del andaluces acento. les cuesta muchas veces ¿eh? bueno, hay que cogerlo entrenar, sí, sí. Pero bueno, lo que te quiero decir que van a mejorar. Yo quiero verla que será nuestra aliada. Pero vamos a ver, o sea, siempre tenemos ese fantasma porque está pasando, te digo, a mí no me ha llegado ningún encargo, pero yo tengo compañeros, estamos en listas, que les llegan cada vez más encargos de posedición. ¿Por qué? De nuevo, es un tema económico. Yo, por ejemplo, bueno, esto hablo de hace más de 20 años, una productora, que evidentemente no voy a dar el nombre, pero de las gordas, me mandó unos subtítulos de estos que había en una plataforma, bueno, no una plataforma, un software que se llamaba Emule, que seguramente que todos conocéis. Sí. Bueno, los de... Ujú. Y me dijo, mira Marta, que no llega el guión, toma, te mando estos subtítulos, adáptalos. Y yo, ¿perdona? ¿Es una broma? O sea, me estás dando unos subtítulos creados por un subtitulador de estos ahí amateur, que además aquello era un despropósito tremendo, porque me quieres pagar la revisión y no la traducción. Dije, no, o sea, me niego. Entonces, como siempre, la posedición que ocurre, que se paga a lo mejor al 50% o menos. Y a veces, si realmente te tomas en serio el trabajo y coges esa traducción. A ver, siendo sinceros, hay una parte que sí que vale. ¿Qué pasa? Carece de alma, carece de... O sea, a día de hoy esas traducciones son muy planas, muy, muy literales. O sea, yo creo que en la traducción creativa todavía queda bastante para que la inteligencia artificial pueda realmente, voy a decir, sustituirnos, que es que suena muy feo. O sea, es que yo ya me estoy imaginando un mundo. Además, estamos haciendo ahora un audiolibro con muchas IAs por medio. Pero bueno, tengo que decir que el autor nos contactó a Traducine. También creo que esto fue un poco gracias a que Traducine va cogiendo un poquito el nombre. Y me dijo, Marta, mira, yo soy un autor, mi novela, es verdad que es una novela, es una maravilla, ¿eh? O sea, todavía no ha salido. La novela física sí que ha salido. Me dijo, no quiero, he mirado y sé que lo puedo hacer con inteligencia artificial, pero quiero darle alma y estoy viendo vuestro trabajo y mira, pues dame presupuesto porque... Entonces, eso también me ha llegado al corazoncito, ¿no? Como diciendo, bueno, o sea, chapó, un autor autopublicado, quiero decir que los costes de un audiolibro son muy elevados. Yo también he dicho, no te preocupes, vamos a coproducirlo, yo te voy a ayudar, pero que está apostando por esas voces humanas. O sea, hay un sector muy importante, incluso dentro de nosotros, de los traductores, y que estamos luchando un poco por mantener pues esta profesión con alma, o sea, que no nos sustituya una máquina que lo hace plano, que al final sí está mejorando y llegará un día que lamentablemente, o sea, pues va a tener una calidad aceptable. Y luego yo también pienso que al final al público se va tragando lo que va escuchando, se va habituando. A mí hay, por ejemplo, hay personas hay personas que, a ver, hay algunos calcos hablo como traductora, que se han establecido y no, es que es un calco, esto no está bien dicho en español. Pues suena muy bien y lo dicen en tal peli. Vale, y a lo mejor yo digo, ayer comiste, pero no está bien dicho. O sea, quiero decir, no. Pero sí que es verdad que al final vamos tragando, ¿no? O sea, tu oído se va acostumbrando y lo que te suena horrendo, después de oírlo 5.000 veces, pues ya lo das por bueno. Ya. Sí, es verdad. Bueno, Marta, nos encanta tenerte aquí, pero habrá que dejarte seguir con tu vida y con tus millones de quehaceres. Muchas gracias, ha sido un placer, me lo he pasado fenomenal. Pero antes de dejarte hacer tu vida, tenemos dos preguntas que no fallan. La primera y esta. La ultimísima pregunta, ¿vale? Que es obligatoria, es el paréntesis de cierre de una aclaración. Para cerrar, que no puede ser de otra manera, es nuestra pregunta dedicada a todos y todas los que, bueno, pues nos están escuchando y que les encantaría dedicarse al doblaje de cine o de series, ¿no? En tu caso, bueno, como actriz de voz y persona muy cercana a directores y directoras de doblaje, ¿qué consejos le darías a quien quiera estudiar doblaje? ¿Hay algún secreto para tratar a los actores? Yo no conozco el secreto. Lo que sí que el consejo que daría es, en primer lugar, que se formen en una buena escuela. O sea, hay muchas buenas y luego hay muchas
personas o online o proyectos que están saliendo, yo, por ejemplo, no me sentiría con la capacidad suficiente para enseñar doblaje. O sea, porque creo que me falta mucho. Yo realmente doblaje he hecho muy poco. O sea, he hecho más ficción sonora, audiolibros. Entonces, a mí no se me ocurriría formar a alguien para ser... O sea, le puedo dar unas nociones, pero quiero decir que busque una buena formación, que no tire la toalla. O sea, es una carrera de fondo. Yo llevo formándome en doblaje, creo que nunca terminaré, igual que más de 10 años. O sea, que si de verdad te apasiona, luches por ello, siendo consciente de que no siempre se consigue, porque es difícil, pero que no dejen de utilizar la pasión y cualquier... O sea, que luchen. Yo recuerdo también el consejo que me han dado pues maestros y demás, y es, o sea, sin ser pesada, ¿no? Pero que digamos insistas, que no es fácil. O sea, si no te llaman, o sea, no te van a ir a buscar la puerta de tu casa, que te lo tienes también un poco que currar tú. Hay muchos que tiran la toalla por eso mismo, porque no van detrás. Envían 4 demos, ay, es que no me llaman, y lo dejan ahí. Y esto es algo de pico y pala, pico y pala, pico y pala. O sea, claro. Tener presencia... Gustará más o menos, pero es así. Claro, es así. Y también saber que es difícil y que no todo se consigue en la vida. O sea, yo me considero muy afortunada, pero no todo me ha salido. Pero vamos, ¿lo volvería a hacer? Sí. Y que tampoco te tiene que salir en 1 año, en 2. O no, que mucho menos. Esto va para largo. Sí, vamos al camino de 5 años, esta señora y yo, Remy y yo. Sí. O sea que... Y sí, todavía deseando hacer algunos pinitos, ¿sabes? Es paciencia y no perder la ilusión, yo creo, que es como todo en la vida, en el fondo, ¿no? Y luego el otro tema, que como no hacemos sala, el otro día lo estuve hablando con una persona y el hecho de no hacer sala, eso también se nota, porque vas una vez a la semana y como que a clase y como que ya no. Y se ha perdido eso de ir todos los días a hacer sala, oído. Hubo un proyecto muy interesante de Netflix que se llamaban Fresh Voices, creo, algo así. Sí. Que es verdad que se recuperó un poco lo de la sala, pero bueno, es verdad que es contado con gotitas y... Sí, van 4, los 4 mejores y poquito más. Jo, pues muchísimas gracias por estar aquí. O sea, teníamos muchas ganas de saber más de este tema porque es como... hay que darle, ahora además en tiempos de IA hay que darle también peso tanto a la traducción como al sonido, como a todo, porque tenemos que dar valor a lo que se hace y como que parece que las cosas llegan y ya está y no se les da valor. Entonces hay que dar al público final sobre todo ese valor de traducción, de sonido y de voz, para que no se pierda y que el día de mañana, cuando la IA tenga la mayor parte, haya alguien que elija en su mando la edición doblada con humanos. Que esa es la esperanza. Sí. Que se siga manteniendo la artesanal. Pues sí, os agradezco mucho también que deis cabida pues eso, al primer eslabón de la cadena del doblaje, ¿no? De la traducción, que a veces somos un poco los olvidados, ¿no? Y os agradezco muchísimo pues que le deis voz también, aparte de todo lo demás, y personalmente el haberme invitado a vuestro programa, que os alabo todo el trabajo que hay detrás, lo amenas que sois, todos los temas y los invitados que traéis, o sea, muchísimas gracias. Para mí es un honor ser una de este podcast, de este programa que hacéis. El honor es nuestro, Marta, sí. De verdad, porque somos unas locas de doblaje, entonces queremos saberlo todo. Igual que tú, que a lo largo de la entrevista hemos dicho, es que somos unas locas. Somos iguales. Entonces queremos saberlo todo, porque esto parece como que solamente está el actor de voz final y no, detrás, antes, hay un montón de trabajo previo invisible y que también nosotras pues queremos darle visibilidad e importancia. Y que muchas veces hay cosas que tú te puedes imaginar, pero hasta que alguien que realmente trabaja en ello no te lo cuenta, no te das cuenta del peso real y del tiempo y del esfuerzo y del trabajo que tiene. Entonces es un trabajo en equipo y hay que darle visibilidad a todo el equipo. Así que muchas gracias a ti por estar aquí. Gracias. Es que además yo te empecé a seguir por redes, ya sabes que me encanta todo lo que hacéis en Traducine. Soy una pesada, salgo en casi todos los sorteos. Yo encantada, ¿eh?
Jope, no sé si pasa, pero a veces sabes, es como, y ahora en la entrevista nos lo has demostrado, es que eres como nosotras. Entonces yo creo que algo llamaba para que estuvieras aquí y que pudiéramos contactar. Así que muchas gracias por estar. Nada, he estado comodísima, de verdad. Mira que estaba nerviosa, que yo parece que no, pero soy muy nerviosa. Muchas gracias. Y ahora te doblo más con Olga Huerta. Hola, hola, doblajeros. Nos escuchamos una vez más. Te acompaño estos minutos y te cuento cosillas interesantes. Ya sabes que estamos descubriendo otros papeles de los actores y actrices de doblajes más icónicos. Hoy, en nuestro programa, hablaremos de una de las voces más reconocibles del cine de acción, Ramón Langa. Seguro que lo has escuchado 1000 veces sin darte cuenta, porque él es nada más y nada menos que la voz española de Bruce Willis. Esa voz que nos gritaba en la jungla de cristal aquello de "Yippee-ki, ya hijo de..." Bueno, pues eso. Pero aquí no acaba la historia. Su otro papel lo lleva directo al terreno del romanticismo, porque Ramón Langa también fue la voz de Kevin Costner en El guardaespaldas. Sí, esa misma voz que asociamos con persecuciones, explosiones y frases lapidarias, también susurró a Whitney Houston aquello de "I will always love you", en una de las escenas más míticas del cine romántico. ¿Que ya lo sabías? Pues ya me lo imagino, pero nunca está de más recordarlo y hablar de ello. Bruce Willis y Kevin Costner, la acción y el amor, unidos por una misma garganta. Y hay más. Ramón Langa no solo se ha quedado detrás del micrófono, también es actor de teatro, cine y televisión. Lo has visto en series españolas y sobre las tablas, demostrando que su talento va mucho más allá del doblaje. Con su voz grave y carismática, Langa nos recuerda que un buen actor de doblaje puede ser 100 personajes distintos y ninguno a la vez. Pues sí, y así, con todo esto, cerramos el episodio de hoy. La próxima vez que escuches a Bruce Willis saltar por los aires o a Kevin Costner jurar amor eterno, piensa en Ramón Langa y la magia de escuchar tantas vidas en una sola voz. Yo con todo esto, por el momento, me despido, esperando ansiosa una nueva entrega de Ahora te doblo más. Nos escuchamos en el próximo episodio, con la siguiente voz oculta que espero que te guste. Hasta la próxima, doblajeros. Sed felices. Mucho amor. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Olga. No olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de noemigomita123, davinia.voz, Olga-Huerta-González y, por supuesto, dóblame mucho. Y queremos mandar hoy un saludo a todos los traductores y traductoras que hemos querido hacer con este podcast que vuestra labor sea también visible en todo el proceso del doblaje. Y gracias a ti que nos oyes ahora mismo por hacer crecer este sueño. Recuerda que estamos Remember, en we are on all the platforms in the podcast. Te estoy traduciendo. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Pensaba que era la de grabar, que nos anunciaba ya al final. Pues, Venga, vamos a intentarlo a ver. Venga. Recuerda que estamos Remember, en todas we las are on all plataformas the de podcast. podcast platforms. No olvides suscribirte a nuestros Don't forget canales. to subscribe our channels. Y entonces, ¿cómo podemos traducir esto de adiós? Goodbye. Au Au revoir. Sayonara. Arrivederci. Y no sé qué más. Chao. Chao, chochín.
Esbozarte ha patrocinado este podcast. ¿Qué es Esbozarte? Imposible contártelo en 20 segundos, pero sí te diremos que es tu escuela de doblaje. Te guiaremos de forma profesional y con un seguimiento personalizado desde tus primeros pasos hasta tu despegue profesional. No sois números, sois alumnos. Y no vendemos motos, vendemos calidad. Es Voz Arte, el arte de la voz.